El visitante de medianoche. El lugar parecía perfecto. La descripción en la página era precisa: un apartamento moderno, minimalista y luminoso, en un edificio recién renovado. Estaba ubicado en el centro de la ciudad, pero lo suficientemente alto como para evitar el bullicio. Ideal para desconectar y trabajar en silencio. Llegué al Airbnb al anochecer. La anfitriona me dejó un mensaje claro con las instrucciones para el check-in, un código para la cerradura digital, un ascensor impecable que llevaba directamente al piso 13, y la promesa de que tendría una estancia tranquila. Disfruta de la vista, decía el mensaje, acompañado de un emoji de una cara sonriente. Cuando crucé el umbral, lo primero que noté fue el silencio. Casi opresivo. Era como si el ruido de la ciudad no pudiera alcanzar esa altura. Las ventanas cubrían una pared entera, ofreciendo una vista espectacular de luces parpadeantes que se extendían hasta el horizonte. Era el lugar perfecto para concentrarme. Pasé la primera noche ajustándome al espacio. Revisé las habitaciones, probé las cerraduras de las puertas y dejé mis cosas organizadas. Alrededor de las 11, me senté en el sofá junto a la ventana, mirando hacia afuera con una taza de té en la mano. La tranquilidad era casi terapéutica, hasta que lo escuché, un sonido seco y rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente el cristal. Golpe. 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 Me congelé. Al principio pensé que era mi imaginación o algún ruido del edificio, pero cuando me acerqué, se hizo más claro. Venía directamente de la ventana. El apartamento estaba en el piso 13, no había balcón ni cornisas amplias. Era imposible que algo o alguien estuviera allí afuera. Pero el sonido continuaba. Abrí las cortinas de un tirón, esperando encontrar, ¿qué? Tal vez un pájaro o alguna rama impulsada por el viento. No había nada. Solo el reflejo de mi rostro en el cristal, pálido y tenso. Afuera, la ciudad seguía vibrando con vida, ajena a lo que sucedía en esa habitación. Cerré las cortinas, convencido de que se trataba de algo fortuito. Sin embargo, cuando me fui a la cama, no pude evitar sentirme inquieto. A mitad de la noche, desperté de golpe, con el sonido del mismo golpeteo resonando en mis oídos. A la mañana siguiente, traté de ignorar lo ocurrido. Revisé las ventanas bajo la luz del día. Todo parecía en orden. Tal vez había sido el viento o algún desperfecto en el edificio. Pasé el día trabajando, concentrándome en mis tareas, aunque de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia las cortinas. Esa noche, intenté distraerme con una película. El sonido llegó de nuevo. Más fuerte esta vez. Golpe. 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 Intenté ignorarlo. Subí el volumen del televisor, pero no sirvió de nada. Finalmente, me levanté, encendí todas las luces y me acerqué a la ventana con pasos vacilantes. Abrí las cortinas de nuevo. Nada. Todo lucía igual, la ciudad a mis pies, el reflejo de mi rostro. Decidí tomar una foto para tranquilizarme. Usé el flash de mi teléfono y revisé la imagen. Por un instante, no entendí lo que estaba viendo. En la esquina del marco, apenas visible, había algo que no debería estar allí. Parecía una sombra humanoide, delgada, con extremidades alargadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré de nuevo hacia la ventana, pero no vi nada. Revisé la foto varias veces, aumentando el brillo y el contraste. La figura seguía allí. No podía ser un defecto en el cristal, era demasiado definido, demasiado real. La tercera noche fue la peor. Me acosté temprano, decidido a ignorar cualquier ruido. Pero, como si mi resistencia hubiera sido una invitación, el golpeteo comenzó más temprano y con mayor intensidad. Ahora era un golpe firme, insistente, como si alguien estuviera llamando. Golpe. 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 Estaba aterrado, pero también cansado. Me levanté, esta vez decidido a enfrentarlo. Abrí las cortinas de par en par y encendí la linterna de mi teléfono, apuntando directamente al vidrio. No había nada. Pero cuando apagué la luz, vi algo que me hizo retroceder. Una marca. Una huella en el cristal. Era pequeña, como la de una mano, pero con dedos desproporcionadamente largos y delgados.
No estaba allí antes, estaba seguro. Tomé una foto y retrocedí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Cómo podía estar allí algo en el exterior del cristal si estábamos en el piso 13? Al día siguiente, decidí irme. Informé a la anfitriona que había tenido problemas personales y que no podía completar mi reserva. Ella fue comprensiva, pero mencionó algo que me dejó helado. Es una pena. No todos los huéspedes disfrutan la vista por las noches. Algunos dicen que es demasiado inquietante. Cuando llegué a casa, revisé las fotos en mi teléfono. La primera, la sombra. La segunda, la huella. La tercera, no la recordaba haber tomado. Mostraba la ventana completamente abierta y, en el centro del marco, una figura alta y encorvada mirando hacia adentro. Mi reflejo no estaba. La puerta cerrada. Llegué al Airbnb por la tarde, cansado del viaje y buscando algo de tranquilidad. El anfitrión había dejado instrucciones claras, la llave estaría en una pequeña caja fuerte junto a la puerta principal y el código me lo había enviado por mensaje. Era una casa antigua, de esas con techos altos y un aire que mezclaba historia y misterio. Entré y me impresionó lo bien cuidada que estaba. Los pisos de madera crujían ligeramente bajo mis pasos y las paredes estaban decoradas con cuadros vintage. Era acogedora, pero había algo en la atmósfera que no lograba identificar, como si el silencio fuera demasiado intenso. Mientras exploraba, noté una puerta cerrada con llave en el pasillo. Pensé que sería un armario o un cuarto de servicio. La ignoré y seguí revisando la casa, una sala amplia, una cocina completamente equipada y una habitación con una cama cómoda. Nada fuera de lo normal. Por la noche, después de cenar, me acosté temprano. El viaje había sido largo y necesitaba descansar. Apenas me estaba quedando dormido cuando un ruido me despertó. Era un golpe suave, como si algo tocara la puerta cerrada del pasillo. Primero pensé que era mi imaginación. Quizás el crujir natural de la casa o el viento afuera. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Encendí la lámpara de la mesita de noche y traté de calmarme. Decidí salir al pasillo, armado con el palo de una escoba que encontré en la cocina. Todo estaba en silencio, pero cuando me acerqué a la puerta cerrada, noté algo que me hizo sudar frío. Había marcas frescas en la madera, como si alguien la hubiera arañado desde dentro. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome ridículo, pero también aterrorizado. No hubo respuesta. Coloqué mi oído contra la puerta, tratando de escuchar algo. Al principio, nada. Pero luego, un susurro apenas perceptible llegó a mis oídos. Era una voz baja, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Retrocedí de un salto, el corazón latiéndome con fuerza. Pensé en llamar al anfitrión, pero, ¿qué le iba a decir? Que una puerta cerrada me estaba asustando. Además, el contrato del Airbnb mencionaba que algunas áreas podrían estar restringidas. Quizás simplemente había algo guardado ahí. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. Cada tanto, escuchaba ruidos leves, pasos, susurros, golpes. Todo provenía de la puerta. Finalmente, decidí ignorarlo. Me cubrí con las sábanas, tratando de convencerme de que no había nada extraño. A la mañana siguiente, revisé la puerta a plena luz del día. Parecía más ordinaria de lo que recordaba, sin marcas ni señales de lo que había pasado la noche anterior. ¿Había sido mi mente jugando conmigo? El día transcurrió tranquilo. Salí a recorrer la ciudad, comí en un restaurante cercano y volví al Airbnb al atardecer. Pero cuando entré a la casa, el aire parecía diferente, más pesado. Y entonces noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta cerrada tenía una llave colgando de la cerradura. No recordaba haberla visto antes. ¿Había estado ahí todo el tiempo? ¿O alguien la había colocado mientras yo estaba fuera? Sentí una mezcla de curiosidad y temor. Contra mi mejor juicio, decidí girar la llave. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto pequeño, casi vacío. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera estado rascándolas con desesperación. En el centro de la habitación,
Había una silla vieja con cuerdas deshilachadas, como si alguien hubiera estado atado ahí. El olor era insoportable, una mezcla de humedad y algo más, algo metálico y desagradable. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y corrí a buscar mi teléfono. Necesitaba respuestas. Llamé al anfitrión. Contestó después de varios intentos, con una voz calmada pero lejana. Ah, esa puerta. No debiste abrirla. ¿Qué quiere decir? Pregunté, tratando de mantener la calma. Es una habitación que nadie usa. No debiste tocar nada. Antes de que pudiera responder, colgó. Esa noche, los ruidos volvieron, pero esta vez eran más intensos. Golpes, gritos apagados, susurros que parecían salir de las paredes mismas. Me quedé en la cama, paralizado, mirando la puerta del pasillo a través del marco de la habitación. Parecía que algo estaba del otro lado, esperando. De repente, el pomo comenzó a girar lentamente. El pomo giraba lentamente, como si alguien al otro lado estuviera probando si la puerta estaba abierta. Mi cuerpo entero estaba paralizado. Todo mi instinto me decía que no debía moverme, que cualquier ruido podría delatarme. El pomo se detuvo de repente y un silencio profundo invadió la casa. Contuve la respiración, escuchando con atención. Fue entonces cuando los golpes comenzaron, más fuertes que nunca, como si alguien estuviera aporreando la puerta con todas sus fuerzas. «Déjame salir», gritó una voz gutural, distorsionada, al otro lado. Salté de la cama, el corazón latiendo a toda velocidad. Corrí hacia la puerta de entrada con la esperanza de salir de la casa, pero, para mi horror, la cerradura no cedía. Era como si algo la hubiera trabado desde adentro. Regresé a mi habitación, temblando, y empujé un mueble contra la puerta. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién estaba en esa habitación? ¿Era posible que alguien estuviera atrapado ahí? ¿O había abierto la puerta a algo que no podía comprender? Tomé el teléfono y marqué a emergencias, pero la llamada no conectaba. Mi señal, que antes era estable, había desaparecido por completo. El sonido de golpes y gritos se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejando un vacío que era casi más aterrador. Entonces escuché pasos. Eran lentos, deliberados, y venían desde el pasillo. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba fuera de mi habitación. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe. «No debiste abrirla», susurró una voz justo al otro lado de la puerta de mi habitación. El mueble que había puesto como barrera comenzó a moverse, como si una fuerza invisible lo empujara. Desesperado, busqué algo con lo que defenderme. Encontré un pesado pisapapeles en el escritorio y me armé de valor. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», grité, mi voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta, pero el mueble se movió un poco más, dejando un espacio suficiente para que la puerta se entreabriera. Solo pude ver oscuridad al otro lado, pero un olor familiar inundó la habitación, el mismo hedor metálico de la habitación secreta. No podía quedarme ahí. Con un impulso de adrenalina, me lancé hacia la puerta de entrada una vez más, golpeándola con todas mis fuerzas. Esta vez, cedió y salí corriendo al exterior. La noche era fría y silenciosa. La casa, desde afuera, parecía tan normal que casi dudé de lo que acababa de experimentar. Pero no me quedé a comprobarlo. Subí al coche y conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Al día siguiente, recibí un mensaje del anfitrión. «Lamento cualquier inconveniente. La casa tiene su historia, pero nada de qué preocuparse. Espero que hayas disfrutado tu estadía». Ese mensaje fue lo último que supe del lugar. Intenté buscar información sobre la casa, pero parecía no existir en ningún registro. Incluso el anuncio del Airbnb había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. A veces, todavía sueño con esa puerta cerrada y los gritos que escuché. Lo que había detrás, no estoy seguro si era algo humano, o si simplemente había cruzado un límite que nunca debí tocar. Pero cada vez que lo recuerdo, siento ese frío intenso y el peso de una mirada invisible, como si todavía estuviera siendo observado. Cámaras ocultas. La emoción de estar solo en un Airbnb completamente nuevo y acogedor había sido reemplazada rápidamente por una inquietud que no podía ignorar.
La reserva había sido espontánea, una decisión tomada tras semanas de estrés en el trabajo. Necesitaba un descanso, y este lugar, a las afueras de la ciudad, parecía perfecto. Apartado, tranquilo, decorado con un estilo rústico moderno que hacía que cada rincón pareciera una postal. Cuando llegué, el propietario me recibió con una sonrisa amplia y una explicación breve. Me mostró cómo funcionaba el termostato, dónde encontrar las toallas limpias y mencionó que estaría disponible por mensaje si necesitaba algo. Se marchó rápidamente y yo me quedé solo en la casa. Al principio, fue exactamente lo que buscaba: silencio absoluto, un sofá cómodo y una vista espectacular del bosque desde la ventana del salón. La primera noche pasó sin problemas, aunque el viento que azotaba las ramas de los árboles contra las ventanas me despertó un par de veces. No pensé mucho en ello. Sin embargo, al día siguiente, mientras desempaquetaba mis cosas y organizaba mi ropa en el armario del dormitorio principal, algo llamó mi atención. En la esquina superior de la habitación, junto al marco del espejo colgado en la pared, vi un pequeño dispositivo que no debería estar allí. Era discreto, del tamaño de un botón, pero el lente oscuro que reflejaba la luz del sol era inconfundible. Era una cámara. Mi estómago se hundió. Al principio pensé que quizás formaba parte del sistema de seguridad de la casa, aunque parecía un lugar extraño para instalarla. Traté de convencerme de que debía haber una explicación razonable, pero una búsqueda rápida en internet confirmó mis peores sospechas. Las cámaras ocultas eran un problema recurrente en los alquileres de corta estancia. Mi mente comenzó a correr a toda velocidad, imaginando que otras partes de la casa podrían estar vigiladas. Pasé las siguientes horas revisando cada rincón del lugar. En el baño, detrás del enchufe del lavabo, encontré otro dispositivo similar. En el salón, detrás del detector de humo, había algo más que parecía fuera de lugar. Para cuando terminé, había encontrado un total de 4 cámaras, todas estratégicamente ocultas y dirigidas a espacios privados. Mi primera reacción fue tomar mi maleta y salir de allí, pero algo me detuvo. Quería confrontar al propietario. No era solo por mí, sino por cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de esta invasión. Tomé mi teléfono y marqué el número que había dejado en su mensaje de bienvenida. Cuando respondió, su tono era calmado y amigable, como si nada estuviera mal. Le mencioné las cámaras de manera directa, esperando que al menos intentara darme una excusa. Pero no lo hizo. «Ah, ya las encontraste», dijo después de un momento de silencio. Su voz había perdido toda calidez. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, sintiendo que la piel de mi cuello se erizaba. «No deberías haberlas tocado», respondió, esta vez en un tono más bajo, casi amenazante. Colgué de inmediato y comencé a empacar mis cosas apresuradamente. Mi plan era simple: salir de allí lo más rápido posible y dirigirme a la estación de policía más cercana. Sin embargo, cuando abrí la puerta principal, me encontré con algo que me congeló en seco. El propietario estaba allí, de pie en el porche, con una expresión que no podía leer del todo. «¿A dónde crees que vas?», preguntó. Intenté mantener la calma mientras le decía que tenía una emergencia y necesitaba marcharme. Dio un paso hacia mí, bloqueando la salida. «No puedes irte todavía. Tenemos que resolver esto». Noté que llevaba algo en la mano, una pequeña caja metálica que parecía una caja de herramientas. Instintivamente, retrocedí al interior de la casa y cerré la puerta, atrancándola con la cerradura. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría desmayarme. A través de la ventana, vi cómo él intentaba abrir la puerta, primero con calma y luego con fuerza. Corrí hacia la cocina buscando algo con lo que protegerme, y mis manos temblorosas encontraron un cuchillo. «Esto no tiene que terminar mal», gritó desde afuera. «Solo abre la puerta y hablaremos». No tenía intención de hacer lo que pedía. En lugar de eso, corrí hacia mi habitación, agarré mi teléfono e intenté llamar a la policía. La línea estaba ocupada. Lo intenté de nuevo y lo mismo ocurrió. Miré por la ventana y lo vi caminar hacia su auto. Pensé que se iba, pero regresó con lo que parecía ser una palanca. No tenía mucho tiempo. Me encerré en el baño, sintiendo como el aire se volvía pesado con cada segundo que pasaba. Escuché el sonido de la madera crujir cuando él empezó a forzar la puerta principal. En mi mente, repasaba todas las decisiones que me habían llevado a este momento. ¿Por qué no había salido de inmediato cuando encontré la primera cámara?
¿Por qué había decidido confrontarlo? El sonido de la puerta cediendo me sacó de mis pensamientos. Él estaba dentro, mis opciones eran limitadas. Sabía que no podía quedarme allí y esperar lo inevitable, así que tomé una decisión desesperada. Abrí la ventana del baño y, a pesar del frío y la altura, me deslicé hacia afuera, aterrizando en el suelo con un golpe que me sacudió los huesos. Corrí hacia el bosque sin mirar atrás, escuchando cómo él gritaba mi nombre desde la casa. Sus pasos me seguían, rompiendo ramas y hojas secas mientras yo trataba de mantenerme un paso por delante. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente encontré un camino que parecía llevar hacia la carretera principal. Seguí adelante, rezando por encontrar ayuda. Mis plegarias fueron respondidas cuando un auto apareció en la distancia. Me lancé hacia la carretera, agitando los brazos, y el conductor se detuvo. Entre sollozos, le expliqué lo que había ocurrido. Él llamó a la policía mientras me ofrecía refugio en su vehículo. Minutos después, llegaron los oficiales y me llevaron de regreso al Airbnb. La casa estaba vacía. El propietario había desaparecido, llevándose consigo las cámaras y cualquier evidencia de lo que había hecho. Aunque estaba a salvo, el incidente me dejó marcado. Las autoridades nunca pudieron localizar al hombre, y su perfil en la plataforma desapareció al día siguiente. Desde entonces, cada vez que reservo un lugar para quedarme, reviso cada rincón, buscando lo que podría estar oculto a simple vista. Porque ahora sé que, a veces, incluso los lugares más acogedores pueden esconder las intenciones más oscuras. El propietario misterioso. El viaje surgió como una oportunidad inesperada. Era un retiro de fin de semana, lejos del bullicio de la ciudad, en una cabaña remota que encontré en Airbnb. Las reseñas eran variadas, algunas alababan la tranquilidad y el paisaje, mientras otras mencionaban que el propietario era poco comunicativo. No me importó. En realidad, buscaba soledad. La cabaña estaba rodeada de bosques, a más de una hora en auto del pueblo más cercano. El anfitrión, identificado solo como SM, me dejó instrucciones precisas: recoger la llave bajo una piedra junto al porche. Nunca hubo mención de un encuentro en persona, pero me pareció lógico dada la lejanía del lugar. Cuando llegué, el sitio era tal como lo había imaginado. Pequeño, rústico y rodeado de silencio. La llave estaba donde me dijeron, y al entrar, un olor a madera envejecida mezclado con humedad me recibió. La sala principal tenía un sofá desgastado, una chimenea que parecía funcional y un ventanal que daba al bosque. Dejé mis cosas y revisé cada rincón, encontrando una cocina equipada, un baño pequeño y un dormitorio acogedor con una cama cubierta por una colcha tejida. Pasé el primer día explorando los alrededores y disfrutando de la desconexión. Sin señal de celular ni internet, todo lo que tenía era un libro y mi propio pensamiento. La noche llegó rápida, y el crujir de las ramas fuera de la cabaña me recordó lo aislado que estaba. Cerré todas las puertas y ventanas antes de dormir, asegurándome de girar la cerradura 2 veces. Al despertar, algo me incomodaba. No era un ruido ni una sensación, sino algo más tangible. Mis zapatos, que había dejado junto a la puerta, estaban alineados en un ángulo diferente al que recordaba. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a mi cansancio. Más tarde, mientras desayunaba, revisé mi mochila para sacar un libro que había traído. No estaba. Busqué por toda la cabaña hasta que lo encontré en la mesa de noche del dormitorio. Era posible que lo hubiera dejado ahí sin darme cuenta, pero no recordaba haberlo hecho. La intranquilidad creció cuando salí para dar un paseo. Caminé entre los árboles, admirando la naturaleza, pero al regresar encontré la puerta de la cabaña entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de irme. Entré con cautela, llamando al propietario por su nombre, pero no hubo respuesta. Nada parecía fuera de lugar, excepto por una leve impresión en el sofá, como si alguien hubiera estado sentado. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, decidí mover una silla y bloquear la puerta principal antes de dormir, como una medida adicional. Esa noche fue peor. Me despertaron ruidos, pasos leves sobre el suelo de madera. Me quedé inmóvil, escuchando.
El sonido cesó después de unos segundos y el silencio regresó. Por la mañana, la silla que había colocado frente a la puerta estaba desplazada. Quería llamar a alguien, pero no tenía señal. Pensé en marcharme, pero no quería actuar impulsivamente. Además, había pagado por 2 noches y el pueblo más cercano estaba demasiado lejos para ir caminando. Decidí escribirle al propietario usando el Wi-Fi que había visto en la descripción, pero cuando intenté conectarme, me di cuenta de que no había ninguna red disponible. Era extraño, considerando que el router estaba a la vista en la sala. Por la tarde, mientras tomaba un té, oí un golpe en el porche. Me asomé por la ventana, esperando ver un animal, pero no había nadie. Sin embargo, sobre la baranda, encontré un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo y una nota que decía: a veces, el tiempo se detiene para quienes saben mirar. Sentí un escalofrío. No entendía el mensaje ni quién lo había dejado. Decidí explorar más la cabaña, buscando señales de que alguien más estuviera allí. En el dormitorio, noté que una de las tablas del suelo parecía más suelta que las demás. La levanté con cuidado y encontré un compartimento oculto. Dentro había fotografías antiguas de personas desconocidas. En algunas, la cabaña era reconocible en el fondo, pero lo que más me inquietó fue una fotografía reciente, la mía, tomada frente al ventanal la noche anterior. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, armado con un cuchillo de cocina. Los ruidos comenzaron alrededor de la medianoche: pasos, un leve susurro y el crujir de la madera. Decidí que no podía quedarme más. Cuando abrí la puerta para salir, un hombre estaba parado en el porche. Era alto, de cabello despeinado y ojos oscuros. Antes de que pudiera reaccionar, levantó las manos en señal de calma. No quiero hacerte daño, dijo. Retrocedí, manteniendo el cuchillo frente a mí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el propietario, respondió con voz serena, pero había algo en su tono que no me convencía. Solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo. Le exigí que se fuera, pero él dio un paso hacia adelante, dejando ver un destello metálico en su cintura. No esperé para averiguar más y corrí hacia el bosque. Pasé horas escondido entre los árboles, asegurándome de que no me siguiera. Al amanecer, llegué al camino principal y me dirigí al pueblo. En la comisaría, relaté todo lo sucedido. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron investigar. Días después, recibí una llamada. La cabaña estaba vacía y el nombre SM no correspondía a nadie en la región. Los oficiales encontraron las mismas fotografías que yo había visto, pero nada más que pudiera identificar al hombre del porche. Nunca volví a saber de él ni entendí por qué hizo lo que hizo. Lo único claro es que no volvería a buscar soledad en un lugar tan remoto otra vez. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.